primeras cosas es gusto de verlos de nuevo. Amén. Pues yo sé que a todos les da felicidad estar aquí de nuevo, convivir con todos, alabar a Dios con nosotros juntos y pues estar feliz, ¿no? Amén. Mientras todo esto está pasando. Y pues les pido que se pongan de pie y abren sus Biblias, por favor, en Salmos 145. Amén. Amén. Salmos 145. Cuando lo tengan me pueden indicar con un momento, por favor. Amén. Amén. Lo vamos a leer antifonalmente, uno yo y uno usted. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos Proclamarán la memoria de tu inés, bondad, y cantarán tu justicia. clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaban todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. De los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de sus reinos. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Juntos, la La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Aleluya. Amén, mis hermanos. Padre de la gloria, primeramente te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí a tu santo lugar, a tu santo casa, Padre de la gloria, Señor, para adorarte y bendecir tu santo nombre, Padre Santo. Señor, Gloria de Jesús. te queremos, Señor, pedir por todos aquellos que no lo han podido hacer en el día de hoy. Padre Santo, protégelos y guárdalos, Señor, donde quiera que están, Padre mío. Protege, Señor, a aquellos que se han enfermado a este virus. Que los guardes y los proteges, Señor. Que tu santo mano, Señor, se puede poner en su pecho de sanidad, Padre de la gloria, Señor. Y que su sangre se puede limpiar, Padre Santo, de nuevo. Padre Santo, bendiga, Señor, aquel Señor que ha caído, Padre de la gloria, Señor. Protege, Señor, y guarda, Señor, sus familias, Padre, donde quiera que anden, Padre Santo. Señor, te queremos pedir, Señor, por aquellos, Señor, que sus trabajos no lo han podido, Señor, agarrar de nuevo, Padre, Señor.
protégelo, Señor, porque muchos días en este, Señor, han perdido su trabajo, Padre, la gloria, Señor. Y solo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, Jesús. Te queremos pedir, Señor, por toda tu misericordia, Señor. Te queremos pedir que te podamos sentir, Señor, en este servicio, Padre Santo, Señor. Que te puedas mover, Señor, entre las alabanzas, Señor, en la prédica, Padre mío, la gloria, Señor. Bendito, Señor, todo este servicio, Padre Santo, que Señor, se va a hacer en orden, Padre, la gloria, Señor, Señor, Padre mío. También bendiga la familia pastoral, Padre Santo, de mujer, Padre Santo, Señor, que su presencia no se separe de ellos, Padre, la gloria, Señor. Que nunca se falle, Padre Santo, Señor. Que también, Señor, la presencia vaya con todos nosotros, Señor, de la tierra que vayamos, Padre, la gloria, Señor. Que nos estemos, Señor, los diferentes lugares, Señor, que mandamos, Padre, la gloria, Señor. Guarda, Señor, cada de nuestras familias, Padre Santo, protégenos y guárdanos, Señor, de todo, Señor, pecado, Señor, peligro, virus, enfermedad. Envía, Señor, a nuestros caminos, Padre, la gloria, Señor. Señor, te queremos pedir que nos guardes y que nos des sabiduría, fuerzas espiritual, Padre mío, de la gloria, Señor. No sabemos cómo agradecerte, Padre mío, por todas las maravillas que has hecho en nuestras familias, Padre mío. Jesús, tú sabes, Padre mío, lo que estamos pasando, Señor, dentro y fuera de nuestras casas, Padre mío. Que tú bendigas, Señor, cada vez que petición, Señor, que ellos tienen, Señor, delante de ti, Padre mío, Santo Jesús. Que tú los guardes, Señor, que tú obres, Señor, esas peticiones, Señor. Que tú puedas cumplir, Señor, con esas peticiones de cada día, Señor. Les sabemos cómo rezarte por todas las gracias, Padre Santo, Señor. Solo tú sabes lo que va a pasar en este mundo, Padre Santo Jesús. Solo te pedimos, Señor, que nos guardes y nos ayudes, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo Jesús. Gloria a Jesús para siempre. Alabado Dios, alabado Dios. Te alabamos, Padre Santo Jesús. Vamos a cantar unos cantos, unos coros, Padre. Amén, aleluya. Vamos a cantar unos coros. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos
momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan
Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Alabado Dios. Yo creo que no es necesario preguntar cuántos están gozosos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Los hijos de Dios siempre tenemos que estar gozosos. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando decimos gozosos, no se refiere a la alegría o a la emoción. El gozo es el que nos hace permanecer firmes en las cosas del Señor, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el gozo, gloria a Dios. Porque probablemente hay muchas personas que cantan mucho, gritan mucho, brincan mucho, pero con cualquier cosita se desaniman y se van. Eso no es gozo, es una emoción. El gozo no deja que nosotros nos desanimemos. Dice el apóstol Santiago que, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quizá mucha gente no entiende, dirá, pues ¿cómo es eso que cuando estamos en prueba vamos a tener gozo? Es que yo pienso que cuando están en pruebas es cuando hay que cantar y hay que gritar. Claro que no, porque no tiene esa libertad la persona. Pero el gozo del Señor no nos permite que nos desanimemos, sino más bien permanecemos, gloria a Dios, aleluya, en la obra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, gloria a Dios. Estamos aquí en el patio, pero esta es la casa de Dios. Jacob dijo que casa de Dios era donde él había dormido, en un campo raso, se imagina. Pues aquí nosotros estamos en la casa de Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, aleluya, por darnos ese privilegio, volver otra vez a mirarnos, a congregarnos, a disfrutar, gloria a Dios. Yo disfruto mirándolos a ustedes. Yo me gozo mirándolos a ustedes. ¿Verdad? Es un gozo mirar que los hermanos están de pie en el Señor. Eso causa alegría. Eso da emoción. Es el fruto del gozo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo más hermoso. Gloria sea el nombre de Cristo. Bien, en esta tarde o en esta noche ya vamos a dar el tiempo necesario a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo el tiempo que estamos viviendo ya es un tiempo de que ya no podemos decir que el pecador no sabe de lo que estamos hablando. Especialmente en este país, ¿quién no sabe qué estamos haciendo y quiénes somos nosotros, verdad? Todo el mundo al oír dice, si no es una persona simpatizante a los creyentes, a los evangélicos, pues dice, son unos aleluya, son unos habladores. Bueno, usted sabe cuántas cosas nos dicen, ¿verdad? Y no tienen un montón de apodos, pero saben, entonces saben quiénes somos. Saben quiénes somos, aleluya. Y otros con mayor razón, ya han estado algunas veces en los servicios, oyendo un culto, oyendo un mensaje, y pues saben lo que hacemos, saben a lo que nos referimos. Yo creo ahora es muy importante que además de que hemos anunciado que en Jesucristo hay salvación, podamos decir también, aleluya, o alertar a los ya creyentes y a los que están por creer y a los que están medios creyentes, que hay cosas que tienen que suceder, pero es para bien de nosotros, los creyentes en Cristo, aleluya. Voy a invitar a orar
y luego proseguimos. Bendito Padre que estás en el cielo. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo, por darnos este privilegio. Muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Señor Jesús, la gloria sea tu nombre y la honra para siempre. Gracias, Señor, por la vida y la salud que has dado a cada uno de los que estamos aquí. Esa es la razón por la que estamos aquí, Padre, porque además de tener vida, tenemos salud y con mayor razón tenemos gozo. El gozo de tu Espíritu, Señora. Oh, bendito Dios, que nadie nos lo pueda quitar, Dios mío. Nadie nos lo pueda arrebatar. Que en cualquier condición, en cualquier problema, dificultad, en cualquier circunstancia, el gozo de tu Espíritu esté en nuestro corazón. Aleluya. Oh, bendito tu nombre. Muchas gracias por mis hermanos que se hicieron presentes esta noche. Señor, bendice de una manera grande esas vidas. Aquellos que no han podido estar, no sabemos los motivos, pero yo te ruego que les bendigas y que el gozo tuyo también llegue a esos corazones para que el próximo culto puedan estar también congregados para gozarse con los que se gozan, aleluya, en tu presencia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por este momento que vamos a tomar, Señor, para meditar en tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, el que nos ilumine. Oh, Señor, el que prepare nuestra mente y corazón para poder, aleluya, recibir la palabra, atesorarla y meditar en lo que tenemos que meditar, Señor. Prepararnos en lo que sabemos que tenemos que hacer o que ha de venir a nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos todo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Alabado Dios. Dios, sabemos que en la Biblia, las Santas Escrituras, que es el nombre original, Santas Escrituras o Palabra de Dios. Aleluya, es el nombre de lo que nosotros llamamos Biblia. En realidad no se llama Biblia. Biblia es un libro que tiene muchos libros. Pero el verdadero nombre es Palabra de Dios o Santas Escrituras. Aleluya. Así que en ella nosotros encontramos, podemos decir, la historia de la humanidad. Desde que Adán fue puesto o fue creado por Dios y puesto en el Edén, se relata la historia de los vivientes de la tierra hasta hoy día. Y en esas historias, bueno, Dios divide la historia de la humanidad en diferentes eras. Hay dispensaciones, hay pactos, bueno, pero vamos a mirar dos eras de la historia que son, podemos decir, son importantes que nosotros conozcamos, porque muchas veces oímos, ¿verdad? A veces el predicador en un mensaje habla, de repente dice, y cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. Y si solo eso dijo, y hay muchos en la congregación que no saben qué es eso, pues se quedaron igual. Y de repente dicen, y cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Qué son gentiles y a dónde van a entrar? Nos quedamos otra vez
sin saber de qué se está tratando, a menos que haya ido al instituto el hermano, o que en verdad sea un buen lector de las Santas Escrituras, que le dedique tiempo, aunque no vaya al instituto, aunque no tenga estudios, pero le dedica tiempo a la lectura de la palabra, pues se va a dar cuenta de qué se trata. Pero si no le dedica tiempo a la palabra, no va a saber de qué está hablando o a qué se refiere el predicador. Estas dos eras son importantes que nosotros sepamos de qué se trata. A una se le llama, dije, los tiempos de los gentiles, y a la otra se le llama la plenitud de los gentiles. Lo único que hay en común es gentiles, pero uno es tiempo y lo otro es plenitud de los gentiles. Aleluya. Los tiempos de los gentiles es el gobierno que está en el mundo. Eso se le llama los tiempos de los gentiles. En Lucas 21-24, ahí Jesús dijo todo lo que pasaría hasta el tiempo de los gentiles. Si usted quiere leer, Dios dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo creo que muchos habrán leído este verso, ¿verdad? Pero no entendieron. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Y está hablando de que Jerusalén será hollada y que caerán a filo de espada. Bueno, Jesús estaba refiriéndose a esta persecución, a esta catástrofe que iba a pasar a Jerusalén por los romanos. Esto pasó, esta mortandad y esta persecución, esta huida de Jerusalén. Los judíos huyeron y se fueron, y otros fueron atrapados y lo llevaron por grande cantidad de los romanos y los fueron vendiendo en todo lo que es Europa para esclavos. El escritor Josefo, que estuvo casi empezando o terminando el último siglo y entrando al segundo siglo después de Cristo, él escribió en su historia: los que se escaparon de esa mortandad y de ese tormento fueron los judíos que habían aceptado a Jesús, porque ellos le hicieron caso a Jesús. Se acordaron cuando Jesús dijo: el que esté en el campo no regrese a casa, el que esté en la azotea bájese y corra, no entre a agarrar la capa adentro, porque eso puede ser peligro. Ay de las que estén encinta en ese día. A eso se refirió Jesús. Y luego dijo: Jerusalén será hollada. Nosotros sabemos que los romanos quemaron el templo de Jerusalén y arrasaron con todo, acabaron con el templo. Y los judíos que no habían creído en Jesús todavía seguían pensando que de ahí nadie lo sacaría, porque Jerusalén es la ciudad santa de Dios y que Dios ahí estaba, y porque Dios estaba ahí nadie los iba a sacar. Y pues se quedaron esperando, ¿verdad? Pero lo sacaron, se lo llevaron los romanos y mataron, según dice Josefo, que casi 1 millón de judíos mataron
en esos cuantos días que estuvieron los romanos. Y ellos mismos pusieron cruces por todo el camino de la región de Judea para demostrarle no solo a los judíos sino a los pueblos vecinos que eso le esperaba a quienes no se rindieran bajo su dominio. Entonces, todos los gobiernos que han estado en el mundo son gentiles. Israel subió a la cima del poder, de la potencia del mundo en los tiempos del rey David y de Salomón. Qué ironía que nadie dice nada que Israel fue una potencia y que Israel fue un imperio. Dicen que Egipto fue un imperio, inclusive antes de Egipto los hetitas, los caldeos y esa gente fueron imperios. Y luego Asiria, y luego Babilonia, y luego Persa, los medos persas, dos clases de gente que habitaban juntos, podemos decir. Por eso se llamaba el gobierno medos persa, porque habían medos que le decían los de Media y los persas. Y después de ellos los griegos. Y después de los griegos los romanos. Entonces, a eso se les menciona en cualquier historia como imperios. Pero a Israel nunca se le menciona como imperio. Pero si nosotros escudriñamos la historia, Israel fue un imperio. Fue una potencia. El rey David, en el tiempo del rey David y Salomón, tenían un ejército de 1.400.000 soldados de guerra. Por eso era que los vecinos, cuando David empezó a ser rey, los vecinos quisieron derrotarlo, porque sabían que David ya había dado muestras de ser un guerrero heroico desde su adolescencia. Y dijeron, si este va a continuar, cuando oyeron que lo nombraron rey de Judá, dijeron, si este sigue va a acabar con nosotros, así que ataquémoslo, destruyámoslo. Pero David era la persona que Dios había escogido para levantar esa nación y ponerla en alto como símbolo de la fe en Dios. Y aquel hombre, si nosotros leemos su historia, nos damos cuenta que él no iba a buscar las guerras, sino que aquellos, cuando oyeron, se armaron y vinieron a buscarlo, porque era la costumbre. Antes de Saúl, y aún en el tiempo de Saúl, ya ellos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los sirios y todo lo de alrededor, y Egipto inclusive, iban a buscar a los hebreos para destruirlos. Entonces, cuando supieron que David subió al trono con la muerte de Saúl, nosotros sabemos que los filisteos mataron a Saúl. Entonces, cuando se dieron cuenta que el que subió al trono fue David, y ellos ya sabían quién era David, dijeron, vamos, ataquémoslo y destruyámoslo antes de que se hagan fuertes. Ellos pensaban que eran los hombres los que iban a estar fuertes. Lo que no sabían era que Dios estaba en el asunto. Por eso era que David, antes de ir a una guerra, primero consultaba a Dios a través del arca del pacto y del sacerdote de Dios. Él preguntaba, Señor,
¿voy a la guerra contra esta gente o me quedo tranquilo? Dios le decía, ve, porque yo los voy a entregar en tu mano. Entonces él ya iba con la seguridad y los derrotaba. Derrotó tremendos ejércitos que se formaban de 2, de 3 y hasta de 4 reyes. Los otros vecinos, cuando veían que perdían sus vecinos, mejor iban a buscar a David y le decían, te felicitamos por lo que hiciste. Toma un presente. Toma un premio por lo que hiciste. Se hacían amigos de él para no tenerlo de enemigo. Entonces se hacían amigos de él. Pero todas aquellas naciones pagaban tributo a David. Le pagaban sus impuestos. Cuando David murió, quedó Salomón. Salomón colectaba grandes cantidades de oro. Grandes cantidades. Yo creo que ningún país ahora en día colecta la cantidad que colectaba Salomón. 20 toneladas de oro al año. Eso colectaba. Entonces, en esos 80 años, Israel fue un imperio. Fue una potencia. Nadie quedó tan espantada, la gente de alrededor, que en los 40 años de Salomón, de su reinado, Salomón no tuvo ni una sola guerra. La vida de Salomón fue como la de un hijo de un multimillonario que no tiene nada que hacer. Solo se la pasaba gastando el dinero, invirtiendo lo que el papá le dejó. Pero nomás murió Salomón y se vino para abajo todo. ¿Por qué razón? Porque no hicieron lo que Dios les había ordenado. Ahí empezó el cautiverio, se llevaron a Israel la parte del norte, se dividió el país, la parte del norte se lo llevó a Siria y la parte del sur se lo llevó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ahí empieza, desde los sirios empieza el tiempo de los gentiles. Es decir, ya Israel nunca más iba a gobernar. Ahora los gobiernos iban a ser los imperios que venían después de Israel. Y de ahí empieza el tiempo de los gentiles. Ahora en día vivimos en los tiempos de los gentiles. Eso no se acaba todavía. ¿Por qué razón? Israel no gobierna. Israel solo está ahora de regreso a su tierra. Aunque muchos no lo crean y algunos digan que no son israelitas. Bueno, sí, los descendientes de Abraham, de Jacob y de las 12 tribus de Jacob, ellos son israelitas. Ahora, que vivan ahí adentro del país árabes, eso es otra cosa. Esos son árabes israelitas. ¿Por qué? Porque nacieron en tierra de Israel. Entonces son árabes israelitas. Pero los que son de sangre de las 12 tribus son israelitas de sangre. Son hebreos. Entonces, si recordamos cuando Jesús le dijo a aquella higuera, nunca jamás tendrá fruto. La higuera representa a Israel. Eso quiso decir que Israel ya no volvería a gobernar el mundo. Se había acabado su tiempo. Primeramente por su desobediencia y luego por su incredulidad cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo vino a sus hermanos, como dice la Biblia.
Entonces se perdió totalmente la oportunidad para los hebreos, los que ahora se les conoce como judíos. Eso es otra cosa que hay que aclarar también. Todos le llaman judíos, pero no todos son judíos. ¿Por qué razón? Judíos son los descendientes de la tribu de Judá, pero los descendientes de la tribu de Leví son levitas. Los descendientes de la tribu de Gad son gaditas. Los descendientes de la tribu de Rubén son rubenitas. Y así sucesivamente los descendientes de la tribu de Benjamín son benjamitas. Así que no hay solo judíos, porque ahí hay descendientes de las 12 tribus. Entonces, son israelitas, no son solo judíos. Son israelitas, descendientes de las 12 tribus. Algunos todavía se preguntan, ¿y dónde están las 12 tribus perdidas? No, las 12 tribus no están perdidas. ¿Sabe por qué? Porque esas tribus se dispersaron en todo lo que es ahora Turquía, lo que es esas partes de ahí de los Afganistán, Pakistán, Sukitistán y todos esos lugares. Y aún están en Irán, entre los persas. Ahí hay judíos dentro de ellos, porque allí se quedaron. Si no recordemos, Esther era una judía, Mardoqueo era judío, y muchos judíos lograron puestos grandes en esa época, cuando Mardoqueo llegó a ser el segundo de Asuero. Entonces ellos se hicieron ricos y ellos ahí se quedaron, ya no se fueron. Ahí están las 12 tribus. Ahí hay gente, porque los sirios los dispersaron por esa área, por todo lo que es el Asia Menor, por todo lo que es Europa, allá para el este de Europa, todo eso, ahí se dispersaron. Entonces, ellos, ahí están, no se han perdido las 12 tribus. Pero ahorita, quien gobierna el mundo son los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? ¿O por qué se dice gentiles? Gentiles es el nombre que se le dio a la gente pagana en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llamaba extranjeros, se le llamaba pagano. Pero ya en el Nuevo Testamento usted mira y habla mucho de gentiles, y que los gentiles, y los gentiles, y los gentiles, y los gentiles. Se refiere a los que no son hebreos. Así que los árabes, que son parientes o son primos de los hebreos, ellos son gentiles. Y todas las demás naciones son gentiles. Los ingleses son gentiles. Los gringos son gentiles. No importa que sean blancos y tengan ojos azules, son gentiles. Los nativos o los indígenas son gentiles. Nosotros los mestizos somos gentiles. Todo aquel que no tiene sangre hebrea es gentil. Ahora nosotros, en el sentido espiritual, ya no somos gentiles espiritualmente, pero de sangre gentil. Y eso hacía una diferencia en el tiempo de los apóstoles. Y nosotros recordamos, Pedro no quería comer con los creyentes gentiles. Pedro no quería ir a sentarse en una mesa y comer junto con los hermanos gentiles que no eran hebreos.
Por eso fue que Dios o el Señor le mostró aquel éxtasis, ¿verdad? En un lienzo donde venían animales inmundos. Y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dijo: Señor, yo nunca he comido un animal inmundo. Jesús le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Pedro todavía no entendía, pero es que el Señor lo estaba preparando, porque iba a ir a un lugar de gentiles e iba a comer con ellos también. No podía despreciarlo. Fue cuando fue a la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, un centurión romano, era gentil. Y Pedro no tenía que hacerle un desaire, un desprecio. Tenía que comer con él como señal de hermandad. Dios siempre trató de romper ese prejuicio racial. Yo creo que eso es algo que los judíos tuvieron que pasar por todo esto para aprender. Porque ellos se creían muy importantes, muy distinguidos, que se merecían respeto porque eran pueblo de Dios. Como ahora hay muchos creyentes también, ¿verdad? Hay creyentes que también se pasan de la medida. Que porque son creyentes en el Señor, son predicadores del Evangelio, que son evangelistas y son de muchos títulos que se ponen. Quieren que los hermanitos los atiendan como reyes, que les den un alimento suculento y que les den buenas camas para dormir, porque ellos son hijos de reyes. No, esos hermanitos pronto el Señor va a tratar con ellos y los va a humillar también. Les va a enseñar que no, ellos no son nada, porque así eran los judíos. Los apóstoles así fueron. Los apóstoles no querían convivir con los gentiles, con los hermanos que ya eran convertidos, no querían convivir. Si nosotros nos recordamos, Pedro y Pablo tuvieron una pequeña discusión por eso. A Pablo no le hacía nada porque Pablo creció entre los gentiles. Entonces Pablo comía con los gentiles y comía con los judíos, le daba lo mismo. Y cuando conoció la verdadera razón por la que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para mostrar las diferencias que no eran diferencias, él se dio cuenta que él era como los gentiles también y tenía que comer con los gentiles. Y Pablo se dio cuenta. Quizás algunas veces salieron juntos, estuvieron juntos. Y Pablo se dio cuenta que Pedro, cuando llegaban los judíos a donde él estaba y habían gentiles, hermanos gentiles, Pedro ya no se iba para allá con los gentiles, sino se iba con los judíos. No se juntaba con los gentiles. Pablo le tuvo que llamar la atención y decirle: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Porque cuando no hay gentiles, bien que comes con ellos. Pero cuando no hay judíos, bien que comes con los gentiles. Pero no más bien los judíos de allá de Jerusalén, te apartas de los gentiles. Dios tuvo que tratar con su pueblo, como tiene que tratar con su pueblo ahora. Nosotros somos pueblo de Dios ahora, pero por la fe en Jesucristo. Y porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha injertado a la vid verdadera, que es Cristo, el Hijo de Dios, para ser parte del pueblo de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que a todo aquel que cree, Dios, es hecho hijo de Dios con el simple hecho de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que nosotros somos hijos de Dios. No somos otra cosa, no somos cristianos,
¿Saben? Nosotros no somos cristianos. Realmente las organizaciones deberían de despertar y pensar en ese nombrecito de cristiano. Porque todo el mundo es cristiano. Y ¿sabe? Si usted busca, yo encontré solamente esta palabra de cristiano 3 veces. Y palabra creyente la encontré 7 veces. Más creyentes que cristianos. Pero ¿sabe? Si usted busca en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al pueblo de Dios, les habla o los llama santos. Yo encontré 20 veces en el Antiguo Testamento que se le llama santos al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontré más de 40 veces la palabra dirigiéndose al pueblo como santo. Nunca hablaron los apóstoles que éramos cristianos ni que éramos creyentes, sino santos. Aleluya. Entonces, seguimos con los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, dijimos, es el gobierno que existe ahora. Porque no gobierna Israel, gobiernan los gentiles. Y esto no se va a acabar. Y fíjese, traía a mi memoria. Ahora, si vimos ahora con el periodo del presidente que está ahorita, que ya va a salir, varios países, varios presidentes de otros países confesaron a Dios, ¿verdad? Y hablaron en el nombre de Dios. Quizás fue porque oyeron que el de aquí lo hizo, ellos también se agregaron. Pero que sean realmente convertidos, eso no se sabe. Entonces, la razón, ¿verdad? Yo sé que mucha gente, inclusive los que tenemos teléfonos y miramos lo que sale en el internet y todo eso, nos dimos cuenta que muchos cristianos estuvieron orando, ¿verdad? Muchos grupos de cristianos, puedo decir ahora sí cristianos, porque mucha gente, que quién sabe qué sean, ¿verdad? Pero se llaman cristianos. Estaban orando para que ganara, según el presidente Donald Trump. Pero ¿saben una cosa? Hay varias cosas ahí que mirar. Una es, Daniel dijo algo a Nabucodonosor, que el Dios del cielo es el que quita reyes y pone reyes. Uno. Otro es que ya no habrá ningún ministro, ni del pueblo de Israel, ni un ministro evangélico creyente en Jesús que gobierne una nación. No habrá. ¿Por qué razón? Porque ya está establecido que son los gentiles, son los paganos los que están gobernando y seguirán gobernando. Así que ya, yo pienso, todos los creyentes deben de sacar de su mente eso, especialmente aquellos creyentes que son intelectuales, que tienen grandes títulos y que apoyan y que se tiran también de candidatos. No deben de aspirar a eso, porque nunca van a ganar. Nunca van a ganar, porque no pueden gobernar. ¿Por qué razón? Porque comenzando que el país es gentil. Los gobiernos son gentiles. Los gobernadores, todos los representantes del gobierno de los países son gentiles. Entonces no puede haber un ministro del evangelio, un hombre de Dios, podemos decir, de presidente de una nación, porque Dios ya estableció que los gentiles estarán gobernando. Por eso dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
Pero no creamos que esto se va a terminar en nuestra época, no, o en nuestra era. ¿Sabe cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? Cuando ya los gentiles no van a gobernar. Cuando Cristo venga a la tierra. Ese es el límite. Ese es el límite. Es algo que tenemos que comprender. El tiempo de los gentiles se acaba. El gobierno de los gentiles se acaba cuando Cristo venga a la tierra. Ahí se acaba, porque Cristo acaba con todo esos gobiernos y e instala su gobierno. Entonces ahí es cuando Israel va a gobernar, pero porque Cristo instala el gobierno de Dios. El gobierno teocrático se llama eso, cuando Dios gobierna. Entonces, aleluya. Pero nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros no vamos nosotros no vamos a pasar todo el tiempo de los gentiles. Porque la plenitud de los gentiles se termina antes. Pero lo vamos a dejar para otro día, para aclarar lo de la plenitud de los gentiles. Ahora nos quedamos con los tiempos de los gentiles. Y esta época o esta era está caracterizada por unos 7 eventos. El número 1 es el surgimiento de una potencia y un control mundial gentil, que fue lo que dijo Jesús en Lucas 21:24. Número 2, la desaparición de Israel como potencia mundial. Cuando desapareció Israel como potencia mundial, cuando Nabucodonosor conquistó a Judá y a Jerusalén, la capital, y se lo llevó a todo, lo sacó a todo. Ahí se acabó la potencia de Israel. Ahí dejó de ser la potencia. Bueno, desde antes ya no era potencia, porque ya estaban, ya la mitad, o sea, la mayor parte ya había ido esclava, cautiva para Asiria. Número 3, el surgimiento de la iglesia. Otro evento dentro del tiempo de los gentiles. Son eventos dentro del tiempo de los gentiles. La aparición de la iglesia. La iglesia aparece bajo el gobierno de los gentiles. Los romanos gobernaban el tiempo de los gentiles. Las piernas de hierro que mira Daniel en la estatua que vio Nabucodonosor. Eso es el imperio romano, las 2 piernas de hierro. Por ser largas las piernas de hierro, recordemos, el imperio romano fue el más largo que hubo en esos imperios. Entonces, ahí está, ¿verdad?, la clave. ¿Por qué? Las piernas de hierro, que son las más largas del cuerpo, representaban. Aparte, el último, que son los pies mezclados con barro. Ese todavía no ha llegado. Está por venir. Está por venir los pies mezclados con barro. Es un reino dividido que no podrá solidarizarse. Y gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es ese reino dividido? Es el reino del anticristo. El anticristo no podrá tener un gobierno firme. A última instancia lo va a tener, pero dice la Biblia que cuando ellos digan paz y seguridad, como quien dice, la hicimos, lo logramos, va a venir destrucción repentina. Mire, va a pasar la de Belsasar. Si nos acordamos, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, cuando hizo su fiesta con sus 1000 invitados, príncipes y todos los del
gabinete de gobierno y sus mujeres, y mandó que trajeran las copas de oro del templo de Jerusalén que habían robado los babilonios de Jerusalén y la llevaron al templo del dios de Nabucodonosor. Belsasar mandó que trajeran esas copas para brindar, porque esas copas eran de oro. No, él quiso darse el lujo, el orgullo de tomar en copas de oro. Y las mandó a traer, pero como las copas habían sido consagradas para el servicio de Dios, pues hay que tener cuidado cuando nosotros le consagramos algo a Dios. Entonces, aunque Belsasar es un gentil ignorante que no sabía nada, pero a Dios eso no le interesa que tú ignores algunas cosas. Dios te las hace memorables. Entonces, cuando Belsasar estaba brindando en las copas de oro, de repente miró unos dedos de una mano que estaban en la pared escribiendo. Y él no entendía lo que decía, pero lo que le causó miedo fue que una mano, los dedos de una mano escribiendo en la pared. Se espantó, dice la Biblia, ¿verdad? Y le dio tanto miedo, temblaba tanto, que dice que no podía detenerse, sus rodillas chocaban de tanto miedo que tenía. E inmediatamente llamó a todos sus sabios que le dijeran qué era eso, qué estaba pasando. Pero nadie pudo descifrarlo. Pero la abuela vivía todavía, la esposa de Nabucodonosor, y le dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás temblando? No, llama a Daniel. ¿Qué? ¿No te acuerdas que Daniel era el jefe en el tiempo de tu padre? Llámalo. Inmediatamente lo llamaron y le dijo: si tú me dices lo que está pasando aquí, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo eso? Mira, yo te voy a dar muchos dones y te voy a hacer el tercero del reino. ¿Sabes por qué iba a ser el tercero del reino? Porque Belsasar no era el verdadero rey. Belsasar era el segundo. Porque el padre de Belsasar era el rey, Nabodino. Pero Nabodino tuvo problemas ahí, salió huyendo y se fue de Babilonia. Entonces dejó al hijo al frente. Entonces Nabodino era el primer rey. Belsasar era como su regente o el segundo rey. Entonces no le podía dar el título de segundo porque él era el segundo, pero dijo el tercero del reino. Por eso usted va a encontrar ahí que dice que el tercero. Entonces Daniel dijo: quédate con tus dones, quédate con todo lo que tienes, yo solamente te voy a decir lo que Jehová dice. Y ya le dijo: Mene, mene, tekel uparsin, así dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, por tanto perecerá. Y si usted lee bien, dice: y esa misma noche Belsasar murió. Esa misma noche los medos persas asaltaron el palacio de Babilonia y mataron a Belsasar y se apoderaron de Babilonia. Aleluya. Así es Dios, así trabaja Dios. Aleluya. Número 4, la renovación o el renacimiento de Israel. Ya está pasando, ¿verdad? El renacimiento de Israel. Regresa Israel, regresan los dispersos. Cientos de miles de judíos vinieron de Rusia y de toda Europa, regresaron a la tierra que ya le llamaban Palestina. Ya no era Israel, sino le cambiaron nombre. Como ya no había israelitas, pues le pusieron Palestina.
Y es por eso que muchos están peleando ahí, porque dicen que es Palestina. Pero no les van a jugar dedo en la boca a los judíos que están ahí. Porque ya dijeron, si quieren tener paz, quieren que acabemos con todo esto, pues vayamos, busquemos los linderos y esa es nuestra tierra y ahí se acaba todo. Pero a los sirios, a los filisteos, a los egipcios y a los jordanios no les conviene, porque ellos tienen tierra de los israelitas. Entonces, si van a los linderos, van a salir perdiendo. Entonces, por eso prefieren seguir la guerra para sacarlos, pero nunca los van a sacar. Entonces, este es otro evento, el renacimiento de Israel. Ya vimos que está floreciendo, está creciendo. Número 5, la declaración de la futilidad de adoración en el templo. ¿Qué quiere decir eso? La destrucción del templo. Al destruirse el templo se hacía inútil todo rito de la ley que Dios les había dado. Ya no hubo más ritos. Se acabaron los ritos, se acabaron los sacrificios de la mañana y de la tarde. Y toda clase de sacrificio. Se acabó. Porque destruyeron el templo. Ese era el plan de Dios. Porque cuando Cristo vino, tenía que acabarse esto. Y tenían que seguir a Jesús. Y ya no más ritos. Pero como los judíos insistieron en seguir con sus ritos, y mejor mandaron a Jesús a la cruz y soltaron al criminal de Barrabás, pues Dios dijo, bueno, pues se van a quedar sin su templo. Lo siento mucho porque van a llorar, pero el templo ya no sirve. Y dejó que los romanos destruyeran el templo. Se acabó el templo. El sexto evento, Cristo llama a Israel ovejas perdidas. Estuvieron perdidas. Como quien dice, después de que Cristo muere en la cruz, los israelitas se convierten en ovejas perdidas y dispersas por todo el mundo vagando. Aún todavía siguen en todo el mundo. En todo el mundo están dispersos, están viviendo. Por lo menos no viven tan pobremente. La mayoría tienen dinero. La mayoría son hombres de negocios. Los dueños de la Reserva General de Estados Unidos son judíos. No, la Reserva General de Estados Unidos no es de Estados Unidos. Son bancos privados. Y los dueños de los bancos son judíos. No son otra clase de gente, son judíos. Aleluya. Y número 7, el intento de dominación mundial por parte de una potencia gentil bajo el liderazgo del anticristo. Ese será el último evento. El intento del gobierno mundial. Esto ya lo estamos oyendo, ¿verdad? Quieren hacer una moneda para todo el mundo. Que ya no hayan fronteras. Yo creo que mucha gente está diciendo, qué bueno está esto. Ya no vamos a necesitar papeles para entrar y salir de un país a otro. Lo que no se imaginan que eso, mire, ¿sabe cómo va a ser? ¿Cómo es todo eso? Como los cazadores hacen con los venados. ¿Sabe? Cuando el cazador sabe dónde llegan los venados, va y pone sal sobre las piedras. Y los venados sienten y van a lamber. Y ellos no los molestan. Hasta que se amansan, hasta que ya el venado no se espanta, porque ya es su casa donde está la sal. Entonces van y los agarran, los matan y se los comen. Así es esto, de que
una sola moneda y que va a haber libertad para entrar y salir a cualquier país y bueno, y todos van a tener. Bueno, eso ya sabemos que ya tiene algunos años que existe esa palabra, ¿verdad? Que ya no van a haber pobres, todos van a tener, eso dicen los comunistas, ¿verdad? Para entrar al poder, dicen, ya no van a haber pobres, todos lo van a tener en común, por eso se llama comunismo. Y la gente, como no sabe, caen. Y después son esclavos del gobierno. Te dan un par de zapatos hasta que ya los rompes, entonces puedes ir a pedir otro par. Te dan un pantalón y hasta que ya el pantalón ya no sirve, entonces te dan otro pantalón. Pero si vas con el pantalón descolorido, te van a decir, no, ese pantalón todavía lo puedes seguir usando. ¿Será eso tener todos? No, eso es lo que viene al mundo. Pero sabe una cosa, lo más mejor y la noticia más grande para nosotros, los santos, los creyentes en Jesucristo, es que hay una promesa. Que si guardamos los mandamientos, la palabra de Dios, dice, yo te libraré de la ola, de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Eso es lo más hermoso. ¿Qué nos importa a nosotros que esté hasta el mismo diablo de presidente? ¿Qué nos importa? Claro, todo el mundo puede pensar y puede decir, pues, ¿cómo quisiera yo que estuviera un presidente que apoyara a la iglesia? No se imagina, si hay un presidente que apoye la iglesia y que traiga la iglesia para acá, le haría daño a la iglesia. ¿Sí? ¿Sabe que eso pasó con la iglesia cuando Constantino subió al poder? Constantino quitó toda la persecución, no más persecución para los cristianos, para los creyentes. Ahora ellos son la religión del Estado. Constantino ya no quiso más la religión de los babilonios. ¿Sabe que Roma tenía la religión de los babilonios? Los sacerdotes eran sacerdotes de Babilonia. Esa era la religión que practicaban los romanos en el tiempo de Jesucristo. Desde que hicieron imperio. Pero cuando Constantino subió al trono en el año 313, si no me equivoco, después de Cristo, dijo, no más persecución para los creyentes. Hasta aquí se acabó la persecución. Ahora ellos son la religión del Estado. Cualquier evento, cualquier celebración, cualquier inauguración de edificio, bueno, todavía no había sacerdotes católicos. Hay mucha confusión en esto. Hay gente que piensa que los sacerdotes católicos ya estaban cuando Cristo. Lo que no entiende es cuando la Biblia de sacerdotes está hablando de sacerdotes judíos, sacerdotes levitas, no sacerdotes católicos. No había sacerdotes católicos. Entonces la religión del Estado eran los cristianos. Y para una inauguración eran los líderes cristianos los que iban, los que cortaban la cinta, los que oraban y hacían culto. Y sabe, esa fue la razón porque la iglesia católica es la religión del Estado en Roma y en muchos países. Porque la iglesia católica fue la que tomó el lugar de los creyentes. Por eso digo, hizo daño la libertad de los creyentes. Después de Constantino, murió Constantino y subió el siguiente, que tiene un nombre bien raro que no se me queda. Ese dijo, bueno, yo miré que Constantino trabajó muy bien con los creyentes, pues yo lo voy a hacer mejor. ¿Y qué hizo? Pues
dijo: no más religiones, solo hay una religión, la de los cristianos. Así que todos los religiosos, no más templos religiosos, todos van a ir a la iglesia de los cristianos. Y como era el emperador, y el que no obedeciera, pues usted sabe, los romanos, no, esos cortaban cuello por montón. Y pues se fueron, los paganos fueron entrando al cristianismo, pero ellos no fueron cristianos. Estaban por el temor de que los mataran y porque era orden del emperador. Entonces ya la iglesia, como ya todo era bonito, como dice aquel cómico mexicano, pura vida. Pues ya no necesitaban orar tanto, ya no había por qué pelear, ya no había persecución, ya no habían dificultades, ya no habían problemas. Pues ahora hay que disfrutar. Pues empezaron a levantarse aquellos creyentes que creen y que quieren saber más que Dios, a pintar imágenes, a pintar ídolos de los que adoraban los paganos allá afuera y a ponerlos en los templos, porque ahí empezaron a haber templos. Antes de Constantino, los creyentes no tenían templo. Decían iglesias, pero no eran templos. Se congregaban en las casas de los creyentes, en los que tenían un lugar adecuado para congregarse. Ahí se congregaban, no habían iglesias, no habían templos. Cuando Constantino fue cuando empezaron a tener templos. Y cuando quedó el siguiente de Constantino, entonces se llenaron de templos. ¿Por qué? Porque todos los templos de los paganos, los cristianos los agarraron y los hicieron templos cristianos. Y eso fue lo que acarreó el mal. Pintaron imágenes. Este es Pedro, el primer papa. Y este es Pablo, aquel gran predicador, como decía Spurgeon, el pico de oro. Y esta es María, la madre de Jesús. Mire, levantaron imágenes de todo menos de Jesús. Y si usted se da cuenta, la Iglesia Católica tiene más imágenes de otras clases menos de Jesús. A Jesús siempre lo tienen en una cruz sangrando. Qué ironía, ¿verdad? Alabado sea Jesús. Así que, amados hermanos, de esto se trata lo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Es el gobierno que existe ahora. Gentil. No hay lugar para que suba al trono un presidente que sea totalmente cristiano, verdadero. Un verdadero siervo de Dios no aspira a eso. Y aunque le digan y aunque le den la oportunidad, dice: no, gracias. Porque sabe que ese no es lugar para un hijo de Dios. Alabado sea Jesús. Así que, amados hermanos, lo mejor es que busquemos a Dios, nos sometamos a Dios, que nuestra fe se fortalezca, nuestro fundamento esté en el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Ese debe ser nuestro fundamento. No que suba al trono a una silla presidencial un hombre de Dios. No. Recuerde, servidores de Dios pueden haber y no tienen que ser cristianos. Uno que no sea cristiano puede servir a Dios. Es algo que hay que entender. Nabucodonosor sirvió a Dios. Darío sirvió a Dios. Ciro sirvió a Dios. Y ellos no eran
creyentes en Dios. Probablemente, a lo mejor alcanzaron la salvación porque realmente le rindieron honor a Dios en los momentos que se dieron cuenta que Dios era el único poderoso. Posiblemente. Pero de ahí, un verdadero siervo de Dios no puede subir a esos lugares, porque ya está estipulado por Dios. Gentil es el que va a gobernar. Alabado sea Jesús. Que el Señor nos ayude y que podamos continuar en el Señor. Que nuestra fe crezca y se fortalezca y deseemos estar siempre en la congregación de los santos. No de los cristianos, en la congregación de los santos. Aleluya. Que el Señor